8:26 de la mañana, retomamos la entrevista con Marta Palma Troconis para hablar de la situación que está generando la escasez de cintas reactivas para los pacientes con diabetes. Está afectando esta situación a más de 20.000 personas en todo el país. Marta, gracias por acompañarnos. Vamos a retomar la entrevista y quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta difícil realidad. Fíjate, desde hace más de 10 años existe un convenio con Cuba de cooperación donde Cuba entrega a Venezuela unos glucómetros llamados SUMA. Y estos son los glucómetros que se entregan en todo el sector público, es decir, hospitales, dispensarios, CDI. Estos glucómetros son los que han servido a las personas que no tienen acceso a recursos a medir su azúcar. Hasta ahora, lo que nosotros hemos podido ver desde que existe Guerreros Azules, estamos hablando de 6 años, estas personas reciben estas tiras reactivas porque el glucómetro utiliza tiras reactivas para que la persona coloque una gotita de sangre y así se pueda medir el azúcar. Esto lo hace el paciente tipo 1 por lo menos 3 veces al día porque debe saber cuánto tiene de azúcar para inyectarse una determinada cantidad de insulina antes de comer. Entonces, lo que sucede es que estas cintas, lo que nos han reportado siempre es que están vencidas de 2018, 2019, 2020, 2021. Pero bueno, digamos que a pesar de que las cintas estaban vencidas, no tenía mucha confiabilidad el aparato porque las cintas están vencidas. Era el único recurso que tenían estas personas que no tienen acceso a otro recurso a poder medir su azúcar. ¿Qué sucede? Desde el último trimestre del 2020 y el inicio del 2021 y 2022, esta situación se ha venido empeorando. No hay cintas reactivas en los hospitales, no hay cintas reactivas en los dispensarios, ni siquiera vencidas. Y esto se está viendo cuando tú hablas con los papás y dices, bueno, sé que en algún lugar los están vendiendo a $5, a $4 en el interior del país. Aquí en Caracas siempre las cosas son más caras, las venden a $10 y esas cintas están entonces mercadeándose en el mercado negro y es una locura. Estas cintas son parte de un convenio y deben ser dadas de manera gratuita a los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 en el sector público. No me puedo imaginar el nivel de impotencia, frustración, desespero que puede sentir un padre que no sabe en qué condiciones está su hijo porque no le pueden medir el nivel de azúcar. ¿Qué pasa si hay algún desbalance y la persona no está al tanto de eso? Es que justamente eso es lo que está pasando. Al no tener la cinta, las personas se están inyectando a ciegas. ¿Qué sucede? Cuando no tienes idea de cuánto tienes y te estás inyectando, o te generas una hipoglicemia, es decir, una baja de azúcar, que en el peor de los casos, de ser muy severa, puedes llegar a desmayarte y a convulsionar. Y esto sucede tanto en adultos como en niños. O puede generarte una hiperglicemia, es decir, una subida de azúcar, y la persona, si está con una hiperglicemia sostenida en el tiempo, puede generarse una cetoacidosis y por lo tanto ese paciente puede ingresar a terapia intensiva. O sea que no es de juego lo que está pasando. Estos pacientes realmente necesitan estas tiras reactivas, así como se necesitan la pastilla para las personas con diabetes tipo 2, la insulina para las personas con diabetes tipo 1 y estas cintas en este momento las personas no tienen acceso, excepto las que tienen dinero para poder comprarlas en el mercado negro. O sea, estamos hablando de que 22.000 personas en el país están expuestas a perder su vida porque no tienen cómo medir su azúcar, ¿correcto? O sencillamente a generarse complicaciones, porque cuando tú estás todo el tiempo descompensado con tu condición, es decir, no está controlada, pues empiezan a generarse problemas en la vista, en los riñones, en tu cicatrización, y es allí cuando comienzan los problemas que no queremos que sucedan. Si un niño, una persona está controlada, no debería tener ningún problema. El plan es justamente que si la persona tiene un buen control de su condición, califica como una persona que ni siquiera tuviera la condición, pero sin cintas reactivas es prácticamente imposible tener una buena gestión de la condición. Marta, ¿qué está haciendo en este momento la organización Guerreros Azules y de qué manera la ciudadanía, la empresa privada, los organismos internacionales pueden participar para colaborar? Nosotros estábamos hablando porque realmente la denuncia ha tenido una repercusión importante y estamos organizando la manera de hacer una campaña de recolección de recursos porque al final creo que nos toca a nosotros hacer algo porque no hemos recibido ninguna respuesta por parte del gobierno respecto a este punto. Nosotros tenemos esa actividad, lo que vayamos a hacer, este es uno de mis hijos que está alto, por eso suena el teléfono. La actividad que vamos a hacer se va a comunicar por nuestras redes, es decir, guerreros-azules, por nuestra página web www.guerrerosazules.org o por mi Instagram, Marta Palma Troconis, que son, digamos, los puntos de acceso para tener información sobre esto.
Y bueno, estábamos, porque muchas personas privadas nos han llamado, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Y creo que lo más sensato que se puede hacer es hacer una campaña de recaudación, porque entonces la gente dice, bueno, puedo donar un glucómetro, pero la idea es que sea un mismo glucómetro para todos, que sean las mismas cintas para todos, porque si compras un glucómetro X y compras una cantidad de tiras X, después esa persona no va a poder comprar esas mismas tiras para que ese glucómetro funcione. O sea, es un tema complicado. Por eso es que es importante que digamos que todo el mundo entre como en el mismo lote para que todo el mundo tenga acceso a un mismo insumo y que pueda tener la misma cantidad de tiras reactivas. Porque si donan, por ejemplo, un glucómetro y ese glucómetro tiene, por decirte, 100 cintas reactivas, ese glucómetro va a tener la vida de 100 cintas reactivas, porque la persona no tiene manera de conseguir nuevamente esas mismas cintas. Entonces, creo que lo más sensato es sencillamente iniciar esta campaña de recolección de dinero para empezar a comprar estos glucómetros. Y claro, al final son más de 20.000 pacientes. O sea, realmente somos una organización, somos una asociación civil. Haremos lo que se puede en esta circunstancia, pero realmente es el gobierno el que tiene que tomar la palabra, porque nosotros no hay manera que seamos suficientemente eficaces para poder sustituir a un buen gobierno. Claro, ustedes están haciendo este trabajo de autogestión que no les corresponde, que sencillamente lo están haciendo para colaborar con la población, porque esto debería ser una política de gobierno. Disculpa la Nuestra organización curiosidad. nació para un tema de educación y nos hemos visto obligados a trabajar en esto porque no tenemos alternativa. De hecho, nos llaman a nuestras redes adultos y adultos no tienen a dónde acudir. Nuestra organización trabaja con niños de 0 a 21 años. Los adultos están totalmente huérfanos en este momento porque no hay nadie que responda por ellos. Y nosotros estamos haciendo la labor porque estamos uniéndonos con mamás, ya tenemos contacto con mamás en el interior del país que están haciendo una labor maravillosa también, cada uno en sus estados, pero se hace lo que se puede. Somos, al fin de cuentas, personas privadas que tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero esto es un problema del Estado y es el Estado quien tiene que solucionarlo. Sí, quisiera que nos hablaras de qué estábamos escuchando anteriormente. ¿Eso es una alarma? La diferencia es que mis hijos tenemos la bendición de que ellos pueden tener un monitor continuo. Sería una bendición que pudieran tenerlo todas las personas que tienen diabetes tipo 1. Y la alarma suena cuando está alto o cuando está bajo. Yo tengo dos hijos y los dos tienen el monitor continuo pegado a su cuerpo. ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo ustedes han tenido que adaptarse con el tema de las clases, los momentos de juego? ¿Cómo es esa vigilancia permanente? Quisiera que compartieras con la audiencia, con otros padres que también están viviendo lo que tú vives, tu experiencia. Fíjate, mi primer hijo debutó mucho antes de la pandemia, hace 6 años. El segundo debutó apenas iniciándose la pandemia. La pandemia comenzó el 20 de marzo del 2019 y mi hijo debutó el 7 de abril del 2019. Entonces, digamos que ahora que se reiniciaron las clases presenciales, es decir, en octubre del año pasado es cuando él como está probando cómo se gestiona su condición ya con un colegio, con clases de deporte, con recreos compartidos de fútbol y bueno, eventualmente por supuesto da nervios algunas cosas. Ellos están totalmente preparados, le hemos dado muchísima información, pero bueno, el más chiquitito tiene 12 años y eventualmente llama por teléfono y dice, mira, me está pasando esto, dime qué hago, me inyecto tanto porque estoy muy alto o estoy muy bajo, ¿qué hago? Entonces, bueno, el trabajo de papás es sencillamente tener la certeza de que ese hijo va a poder hacer todo sin límites, conteniendo educación, y es importante también que la gente sepa, cuando un niño tiene insumos, no tiene límites, y el punto de quiebre con la diabetes tipo 1 es que cuando no hay insumos, este niño tiene el riesgo de tener descompensaciones, de perder la vista, de tener un pie diabético, de tener un riñón que falle, y eso solo sucede porque no tiene insumos. Entonces, esto da totalmente dos realidades o dos futuros distintos a un niño con la condición. El hecho de tener insumos permite que este niño pueda realizar cualquier actividad, y cuando te digo cualquiera es cualquiera, deportes extremos, lanzarse por un paracaídas, ser un piloto de avión, puede hacer cualquier cosa, pero sin insumos este niño tiene su vida totalmente truncada. Sí, Marta, discúlpame, no sé si tienes que atender a tu niño, pero me gustaría No, conocer, está bien, está bien. me gustaría conocer cómo vencen ellos el miedo a que se puedan descompensar, el miedo a que les pueda dar algo en público y posteriormente a eso
les hagan bullying, el miedo a que le coloquen una inyección, que uno le tiene normalmente tanto miedo a las inyecciones, el miedo a no comer un dulce por el temor de que eso pueda tener una consecuencia. Fíjate, hay un mito, los niños realmente pueden comer dulce, ellos pueden hacerlo. Es importante que los niños con la condición y los adultos con la condición se entrenen en el conteo de carbohidratos, es decir, tú ves la etiqueta de los alimentos, hay veces que son alimentos a lo mejor hechos en casa y hacer a lo mejor, ya cuando tienes cierta experiencia, hacer a lo mejor un cálculo aproximado de los carbohidratos que tiene y en función de eso te inyectas. Claro, estamos hablando de niños que no se hartan de dulces, estamos hablando de una alimentación balanceada en donde eventualmente van para un cumpleaños y se puede comer su torta sin problema, donde está haciendo ejercicio y como está teniendo un alto gasto de azúcar, pues sencillamente se puede comer una dona en el colegio o un pequeñón y lo importante es tener como el balance. No hay alimentos prohibidos dentro de la condición, lo que se trabaja es con porciones. Y esa porción, él se la come y se inyecta una determinada cantidad de insulina. El miedo siempre está. Hay días que se expresa más, a lo mejor, sabes, cuando hay un día de deporte en el colegio, estoy como pendiente porque ese día va a estar haciendo ejercicio, si hay un sol así radiante, también eso puede bajar el azúcar. Pero el trabajo hay que hacerlo, es decir, que tu chamo esté controlado y que sepa lo que tiene que hacer ante una determinada situación. Que el colegio esté preparado y todos estén atentos y sepan qué hacer ante una situación. Entonces, la información es la única cosa que espanta el miedo. Y por supuesto, una buena actitud positiva en donde tú digas, si me va a pasar algo, que pasan, las cosas pasan, yo voy a estar preparado porque voy a tener suficiente información. Y yo siento que es lo que hemos hecho hasta ahora con ellos dos, con mis dos hijos. Y aunque el miedo está allí como presente, digamos que no es algo que te inmoviliza o que haga que ellos no hagan una actividad porque sienten que no pueden hacerlo. Te escucho hablar y noto que tienes mucha seguridad, que tienes la información. ¿Cómo cambió tu vida tener esa información y cómo piensas que le puedes cambiar la vida a otras personas a través de esta organización? Si necesitas alguna ayuda, ¿qué ayuda en particular? ¿Qué apoyo? Si queremos dirigirnos a la gente que nos está viendo a través de esta ventana, ¿cuál sería tu petición el día de hoy, Marta? Fíjate, nosotros en este momento estamos desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Resiliencia, que queremos llegar a todas las comunidades de diabetes tipo 1, de todos los estratos, porque es importante que la gente, cuando tiene la información, cuando tiene los insumos, pueda ver esta condición como un detalle en la vida, ¿sabes? Y es la meta de nosotros como organización, que la gente tenga una buena actitud hacia la condición, que todo el mundo esté informado sobre la misma, que si algún médico ve a un paciente con diabetes, no le diga, oye, no tienes una enfermedad, estás enfermo, sino que le diga, oye, tienes una condición y en la medida en que te mantengas bien controlado, es como si estuvieras absolutamente sano. Entonces, el trabajo de nosotros, justamente esa educación de que los mitos se diluyan, que se utilice un lenguaje asertivo, no se dice diabético, sino persona que vive con diabetes, no se dice sufre de diabetes, sino se dice vive con diabetes. Entonces, esos pequeños cambios, porque el lenguaje hace realidades. Y nuestra meta es llegar con unos talleres que estamos haciendo actualmente en un acuerdo con Novo Nordisk para llegar a padres, a niños, a familiares, a interesados, a colegios y a todo el personal de salud, porque nos llega, por ejemplo, muchísimas personas en donde le dicen, por ejemplo, que tiene una amigdalitis y no era ninguna amigdalitis, o sea, el niño tenía un mes tomando antibióticos cuando lo que tenía era diabetes tipo 1, porque no se conocen los síntomas. Incluso muchos médicos que no están especializados en la condición no conocen los síntomas y es importante que la gente lo sepa. ¿Cuáles si son un esos niño síntomas? O un adulto bebe muchísimo agua, está haciendo pipí todo el tiempo, adelgaza de una forma loca en muy corto tiempo, puede ser que esté débil, con un mal humor todo el tiempo, son como síntomas que tú dices, bueno, cualquiera puede tener cualquiera de esos en cualquier momento, pero juntos, y particularmente ese tema de bajar fuertemente el peso en un corto periodo de tiempo, son síntomas que hay que tomar en cuenta. Un médico no es permitido que le diga a una paciente que tiene una amigdalitis cuando ha adelgazado 7 kilos en 2 semanas, un niño de 10 años, por decirte algo.
o que lleguen al hospital y digan, no, es que lo que me diagnosticaron es que tengo alergia a los carbohidratos. Entonces, el trabajo con nuestros aliados, con médicos maravillosos, con endocrinos maravillosos, con educadores, con nutricionistas, es justamente llegar a todas las instancias para que todo el mundo piense en diabetes y lo vea no como un desastre, no como una tragedia, que sí lo es sin insumos, pero con insumos no es ninguna tragedia. ¿Y cómo se puede ayudar? Pues ingresen a nuestras redes, tenemos una forma de donar a la organización en nuestra página Ahí web estamos compartiendo la página. www.guerrerosazules.org. Marta, me encanta escucharte hablar tan empoderada, tan segura, transmites tanta fortaleza. Me gusta que no te victimizas ni victimizas tampoco a tus hijos porque estén con esta condición. Gracias por enseñarnos los términos correctos. Pero quisiera que nos hablaras un poco acerca de tu día a día, qué les transmites a ellos, cómo le das confianza, cómo atiendes la parte psicológica para que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Y es cierto que ellos cambian continuamente de estado de ánimo. Cuando es así, ¿cuál es tu estrategia? Fíjate, te agradezco muchísimo la pregunta. Lo hablaba ayer. Hicimos en el colegio de mis hijos, mi hijo menor hizo una charla a los maestros para explicarles un poco de la condición. Y hay una realidad. Ciertamente el azúcar se modifica con los estados de ánimo. Pero yo a ellos no les he dado énfasis en esa información. Ellos lo saben, pero por ejemplo, es como cuando a uno le dicen, ay, estás de mal humor porque tienes la menstruación. Y a uno le saca la piedra que le digan a uno eso. Sí. Igual es ellos, ¿sabes? Ellos también tienen derecho a estar de mal humor por cualquier cosa y no porque tengan el azúcar alta. A lo mejor, eventualmente, si un mal humor sostenido, preguntar, oye, ¿puedes medirte el azúcar? A ver qué tal, cómo estás ahorita y tal. Y entonces ahí tú sabes si puede tener ese mal humor en relación con el azúcar que tiene en ese momento. Y ayer hablaba con una mamá que su hija ya tiene un año de haber debutado, tiene 16 años y la niña no acepta la condición y tiene mucha rabia contenida. Entonces me decía, hay que llevarla al psicólogo, hay que hacer todo. Y la verdad que nosotros en Guerreros Azules partimos de los papás. Nosotros somos fundamentales para regular emocionalmente a nuestros hijos. Y lo que yo le dije a la mamá es, no, o sea, ve tú al psicólogo, prepárate tú, fortalécete tú, trabaja con la narrativa que quieres decirle a tu hija. Tú no le puedes decir a tu hija que tu hija es débil porque tiene una condición. O sea, a tu hija hay que decirle que esa condición la va a poner más fuerte. Tu hija ahora sabe de nutrición, tu hija conoce su cuerpo y sencillamente está tomando decisiones todo el tiempo y es una dura. Ese es el mensaje que hay que darle a un niño con diabetes tipo 1. Entonces, cuando tienes un niño que no ha aceptado la condición, que le complica aprender todas esas cosas, la respuesta, sobre todo si es a temprana edad, siempre está en los padres. Somos nosotros los que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en lo que nos decimos a nosotros mismos, en lo que le decimos a nuestros hijos, en el lenguaje que utilizamos, porque allí es donde está la clave para que nuestro hijo finalmente acepte, finalmente gestione bien su condición. Entonces, la clave de un papá cuando pregunta, ¿cómo hago para que mi hijo? Es hágalo usted primero y él lo va a repetir. Punto. Entonces, los padres debemos trabajar nosotros en nosotros mismos en aceptar la condición, en que nuestra narrativa sea adecuada y no, cuando te digo narrativa es que el mensaje que te digas a ti mismo, tu hijo puede, no que tu hijo está débil. Y al final, cuando tú te crees eso, cuando tú realmente proyectas eso, tu hijo repite esa acción y el entorno también lo hace. A mi entorno, a mi alrededor, nadie se le ocurre decirle a ningún hijo mío que es débil. Y si se le ocurre, mi hijo le va a dar una respuesta adecuada, porque ellos ya están seguros y tienen a sus padres que le repiten todos los días, esta condición no te limita, aprende de la condición. Si quieres hacer algo, infórmate y hazlo. Y eso es fundamental. Entonces, cuando hay un problema de aceptación en una casa, el primer trabajo es con los padres. Una vez que los padres lo acepten, los hijos lo van a hacer. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad cuando ven que tus niños tienen esta condición especial? ¿Y cómo haces para reforzarles diariamente que pueden llevar una vida normal, de tener todos estos controles y estos recursos para evaluar la enfermedad? ¿Ellos se sienten afectados internamente o ellos sienten que son capaces de comerse el mundo si lo desean? Sí, yo creo que ese es el mensaje que siempre le damos, pero por ejemplo, sí les recalco, porque claro,
En el caso de mis hijos específicamente me ven a mí que trabajo con esto, que estoy haciendo el proyecto de resiliencia con la Sociedad de Psicología Positiva, que estamos trabajando justamente en que las personas cambien la narrativa con respecto a la condición, que la vean como un aprendizaje y no como una tragedia. Y a veces hay días que se sienten mal, ¿sabes? Hay días que dicen, qué fastidio tener diabetes, porque la diabetes no descansa nunca. O sea, la tienen 24/7. Y algo que yo les repito con frecuencia es, pueden quejarse, pueden un día sentirse mal, pueden un día decir, estoy harto de aquí, pegar 3 gritos y llorar, porque eso también es parte del proceso. Esto no es un proceso lindo, hubo que llorar muchísimo antes de aceptar la condición. A mí el segundo debut de mi segundo hijo fue durísimo, porque ya habíamos iniciado con Guerreros Azules, estaba trabajando con unos papás hermosos que fundaron conmigo también la organización, estábamos trabajando con el hospital, yo sentía que Juan estaba empoderado y vino Héctor, entonces uno dice, oye, saqué 20 en la boleta y me repiten el examen. Y al final, Marta, la vida no es ¿por qué 20 se le dice boletas. debut? ¿Hay una terminología especial? Ah, disculpa, se le llama así cuando se manifiesta la condición. La explicación que le han dado algunos médicos, que es algo así como cuando debuta la quinceañera, como que se manifiesta la Okay. quinceañera, que se hace pública la quinceañera ante el público. Bueno, es más o menos así con respecto a la diabetes. Debutan quiere decir que se manifiesta la condición y la gente puede observarla porque ciertamente por un tiempo está allí como calentando los motores antes de salir y que tú te des cuenta que realmente tienen la condición. ¿Y cuáles son las razones en el caso de tus hijos? Mi doctora me dijo tan amablemente que el papá de mis hijos y yo teníamos los genes piche, porque básicamente para haber tenido 2 hijos y 2 hijos con la condición es algo como complicado, pero no, al final obviamente él y yo tenemos antecedentes genéticos que yo por lo menos en el caso mío he descubierto últimamente. Por Instagram se me acercó una niña que es mi prima tercera que tiene la condición y la niña tiene 19 años. Hay un componente genético, pero tenemos niños dentro de la organización en donde no hay componente genético, o sea, no hay ningún antecedente con respecto a eso y lo tienen y lo desarrollan. Realmente, digamos que todavía es un enigma el por qué se desarrolla la enfermedad o por qué debutan los pacientes. El hecho de que un niño consuma mucho dulce, quiero que me aclares si esto es un mito o una realidad, ¿puede tener una Es un mito. incidencia en que aparezca la enfermedad o la condición? Es un mito y es terrible porque el mito es tan fuerte que muchos papás se atormentan porque, sabes, en la primera etapa, cuando debuta tu hijo, tú sientes mucha culpa, tú sientes que algo hiciste mal para que eso pasara. Y como está ese mito latente alrededor, la gente que a veces no es muy asertiva, la gente que tienes a tu alrededor te dice, es porque le diste mucho dulce, es porque hiciste algo mal. Y eso aumenta mucho más el sentido de culpa que tienen los padres, una culpa que no tiene sentido, pero que es necesaria, o sea, que es algo que suceda y es necesario atacar y decirle a los papás, no sientas culpa porque no tienes nada, no hiciste nada para que tu hijo tuviera la condición. Esto es una condición autoinmune y esto tiene que ver porque la gente no diferencia la diabetes tipo 1 de la tipo 2. La tipo 2 sí tiene que ver con malos hábitos alimenticios, sí tiene que ver con sedentarismo, pero esto es una condición autoinmune. Tenemos bebecitos de 7 meses que han debutado con diabetes. ¿Qué tanto dulce comió un bebé de 7 meses como para haber debutado con diabetes tipo 1? La tipo 1 y la tipo 2 son totalmente distintas, comparten solo el nombre y el tema del azúcar, pero realmente son condiciones totalmente distintas y yo supongo que ese mito tiene que ver porque la gente confunde la tipo 1 con la tipo 2. En conclusión, esto es un mito. Las personas que tienen diabetes tipo 1, los papás no hicieron nada mal, son cosas que suceden y no tienen nada que ver con lo que comieron los niños antes de tener la condición. Y en el caso de la tipo 2, En la tipo 2, claro, ya el niño tiene tiempo suficiente. No, la tipo 2 no le pasa a un bebé. La tipo 2 le pasa a un niño que antes era más de adulto, ahora se están viendo en adolescentes, en un adolescente que tiene malos hábitos alimenticios, seguramente debe comer dulces de más, no hace ejercicio y entonces en ese caso puede suceder. Pero la tipo 2 usualmente se presenta en adultos. Y eso es otro tema. La gente dice, no, es que la insulina es mala, que la insulina hace que los niños no crezcan. Y nada que ver. O sea, los niños necesitan insulina para poder crecer. ¿Qué pasa? Que Marta, la gente a lo mejor relaciona la tipo 2 con el tema de que cuando los adultos están ya, que su organismo ya no controla la insulina, el azúcar, y ya tienen una edad muy avanzada, empiezan a insulinizarse. Y es como para que ya el organismo empiece a trabajar con esa insulina que viene del exterior. Pero no significa que la insulina sea mala para nada.
Marta, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, quisiera aprovechar estas últimas dos preguntitas. ¿Cómo está avanzando la ciencia para atender este tipo de condiciones? Porque veíamos que con la nueva cadena de ADN esto pudiese ayudar a buscar una cura. Y lo otro, los organismos internacionales. He sido testigo de la campaña que has hecho buscando el apoyo de los medios para poder comunicar lo que está ocurriendo. ¿Has acudido a organismos internacionales en busca de apoyo? Estamos justamente discutiendo eso, la Junta Directiva de Guerreros Azules, algunas personas nos han sugerido eso y estamos justamente analizando la posibilidad de hacer eso, pero todavía no hay una decisión tomada. Posiblemente cuando terminemos esta entrevista hagamos esa reunión y porque realmente hemos tenido, como cuesta tanto que se hagan denuncias de este tipo, supongo que el hacerla pues tuvo mucha repercusión y algunas personas nos están diciendo que podemos hacerlas, entonces estamos analizando la posibilidad de hacerlo. Y en cuanto al avance de la ciencia, ¿crees que a futuro se pueda tener Fíjate, hay dos alguna tipos de avances. cura? Hay dos tipos de avances. Avances en el tratamiento, es decir, ahora existen bombas de insulina que son súper ultra wow y casi que la colocas en tu organismo y no tienes que hacer nada, no tienes que colocarle mayor información porque ella trabaja solita. Y se trabaja un poco en eso, en insulinas que se inhalan y no se tienen que inyectar. Se está trabajando, por ejemplo, en medir el azúcar con la saliva. Entonces, digamos que eso es una vertiente de investigación, en mejorar los tratamientos, que sean menos invasivos, que no se inyecte, que no se pinchen. Y está también el tema de la cura. Hay una organización que nosotros estamos aliados con ella, que se llama Diabetes Cero. Ellos están en España, hicieron un congreso este año y bueno, hablaron ellos de alguna forma se encargan como de coordinar los grupos que están en el trabajo de cura, pero una cosa seria, o sea, no de hierba, no de pastillitas, no, una cosa seria. Y bueno, en ese congreso se habló justamente de que hay ya luces de que a corto plazo, mediano plazo, se pueda conseguir la cura. De todas formas, lo que nosotros le decimos a los papás, porque básicamente es la primera pregunta que hacen los niños, es la primera pregunta dolorosísima. Cuando tu hijo te pregunta si eso tiene cura y que tú tengas que responderle que no, que por ahora no la hay, es posiblemente la respuesta más dura que le puedes dar a tu hijo, pero no le puedes mentir. Yo sí creo que va a haber una cura, pero creo que falta un tiempo y es importante. Espero que mis hijos lo vean. Mi hijo menor tiene 12 años, mi hijo mayor tiene 15 años y yo espero que ambos puedan beneficiarse de esa cura, pero digamos que no es algo que se vea en 3 años, en 4 años. Yo creo que como mínimo sería en 10 años y hay avances para eso y hay organizaciones que solo se encargan en la recaudación de recursos para coordinar esas investigaciones. Bueno, que así sea. Aquí en BPI TV, las puertas abiertas para cualquier información extra que tú quieras comunicar con la audiencia. Ustedes que nos están viendo, si están en la oportunidad de colaborar, cada colaboración ayuda en esta condición especial. Gracias, Marta, por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones para ustedes, éxitos en este proyecto que desarrollas desde la organización Guerreros Azules y aquí estamos a la orden en BPI.